Ultiman detalles en Camagüey para la celebración del Festival Nacional de Teatro en su 16ª edición. Recuerdan en todo el mundo al reconocido poeta chileno Pablo Neruda en el aniversario 43 de su muerte. Prepara el trovador villaclareño Leonardo García la presentación de su más reciente fonograma, Cara o Cruz. Saludos desde La Habana. Abrimos la última emisión de la semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Este viernes 23 de septiembre de 2016, con la alegría de recibir de vuelta en el estudio a la conductora titular de este espacio informativo, la periodista Indira Román, quien ha estado ausente desde el mes de abril para cuidar a su pequeño bebé Alejandro. Bienvenida, Indira. Tanto la audiencia como nuestro equipo extrañaba tu presencia. Muchísimas gracias, Diver, y a ti sobre todo por estos 5 meses de labor y también al público, al colectivo de trabajo, por el cariño y la preocupación para conmigo y también con mi bebé. Sé que vas a estar unos días de vacaciones. Así es. Así que te propongo comenzar este recorrido juntos, ¿te parece? Me parece muy bien. Comencemos entonces. Del 1 al 9 de octubre próximo se celebrará en Camagüey el Festival Nacional de Teatro. En conferencia de prensa ofrecida hoy por su comité organizador, se informó acerca de lo que acontecerá en el encuentro de las tablas. Para conocer los detalles, hacemos contacto de inmediato con nuestra colega Aimee Margós. Bienvenida. Buenas tardes a la teleaudiencia del Noticiero Cultural. Faltan pocas jornadas para que comience en Camagüey el 16º Festival Nacional de Teatro. Hoy me acompaña su director artístico, Fredis Núñez Estenos, para ofrecer algunos detalles sobre este encuentro de las tablas. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Para la actual edición, ¿cómo se realizó la selección de la muestra? El Festival de Teatro de Camagüey acoge en sus sedes, en sus salas, los espectáculos producidos en los últimos 2 años en la escena cubana. Se crea un comité de selección formado por importantes personalidades del mundo del teatro, críticos, actores, directores, que recorren todo el país mirando los espectáculos producidos en la isla en esos 2 años, como dije anteriormente. A partir de un consenso entre esos especialistas se selecciona la muestra que integra el festival. Una muestra de teatro para adultos, una muestra de teatro para niños y una muestra de teatro para la calle. ¿Y qué grupos participarán esta vez? En el caso de la muestra de teatro para niños hay representación de casi todo el país. O sea, es la muestra más amplia en cuanto a la diversidad y a la presencia de varias provincias del país. Allí cabe resaltar grupos emblemáticos de la escena cubana. Los cuenteros de la provincia de Artemisa, que vienen con un espectáculo al festival, Teatro de las Estaciones, una de las agrupaciones más emblemáticas del teatro para niños en Cuba, Teatro La Proa, Alas de la provincia de Pinar del Río, también está el Guiñol de Guantánamo. La muestra de teatro para adultos se concentra básicamente en la capital, en Ciudad de La Habana y algunas provincias. En el caso de la muestra para adultos vienen grupos emblemáticos que siempre aportan mucha vitalidad al festival, como es Argos Teatro, que viene en esta ocasión con 2 espectáculos, 10 millones, uno de ellos, y el otro Mecánica. Está Teatro El Público, que también viene con Perla Marina. Es una suerte de trabajo realizado con los alumnos de la enseñanza artística, o sea, con los alumnos de la especialidad de teatro de la enseñanza artística. También tenemos a Teatro Macubá de Santiago de Cuba, con la obra El Social, está Teatro del Viento de Camagüey con la obra Los Caballeros de la Mesa Redonda y El Portazo de la ciudad de Matanza con el espectáculo CCPC. También Teatro La Rosa de la ciudad de Santa Clara estará también dentro de la muestra del festival. Pero además de las salas tradicionales, el festival también se extiende a espacios públicos. Por el trazado arquitectónico de la ciudad invita, propicia a que los espectáculos teatrales no solo acontezcan en las salas, sino también que el teatro viaje a sus plazas y a sus calles. Como plazas emblemáticas que el festival siempre ha tomado, en este caso estará la Plaza del Carmen, la Plaza de los Trabajadores, la Plaza Joaquín de Agüero y el Boulevard, o sea, la calle comercial de la ciudad, también estará siendo parte del festival. ¿Y cuáles serán las particularidades del evento teórico? Dentro de los eventos teóricos cabe resaltar que regresa a Camagüey los encuentros con la crítica. O sea, desde hace muchos años no estaba el encuentro con la crítica en un formato como que más tradicional. Cuando digo tradicional es entender ese encuentro creador, crítico directamente para debatir y dialogar sobre los espectáculos. En otras ediciones intentamos ciertos acercamientos, pero ahora regresa ese formato de debate creador y crítico, que creo que eso oxigena
y es muy importante para los creadores y para la salud del teatro cubano. También va a estar la presentación de libros relacionados con el universo de las artes escénicas. Creo que la editorial Tablas al Arco va a ser uno de los protagonistas fundamentales en esta presentación de libros y publicaciones, porque es la editorial encargada básicamente de publicar todo lo referente al universo de las artes escénicas en Cuba. Va a estar el foro UNIMA sesionando dentro de los eventos teóricos del festival y el foro ACITEC. Estos eventos serán acogidos por el Centro de Convenciones Santa Cecilia en el horario de la mañana hasta el mediodía. ¿Y qué está previsto durante la inauguración del festival? Para los camagüeyanos tenemos la suerte de incorporar otra sala al circuito de presentaciones. O sea, se inaugura el Teatro de Avellaneda con el espectáculo Éxtasis de Teatro Buen Día, y también un tanto antes de la inauguración oficial en la sala se develará una estatua de la Avellaneda en la calle que lleva su nombre. Muchas gracias, Fredis. Desde este noticiero continuaremos informando sobre todo lo que acontezca en el Festival Nacional de Teatro. La ciudad seguirá siendo la mejor plaza para la mejor obra. Revelaremos disímiles aristas del saber teatral. Soy Aimea Margós. Nos veremos en otros contactos informativos desde Camagüey. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las secciones culturales de otros medios de prensa. El diario Granma informa que el director de escena Juan Rodolfo Amán, Premio Nacional de Teatro 2013, falleció repentinamente este jueves en la capital. Amán fue uno de los más notables nombres del teatro lírico en el panorama escénico nacional. En la década de los años 60 del pasado siglo integró las brigadas Covarrubias, donde dirigió Santa Camila de la Habana Vieja de Brene, un clásico del teatro dramático que le abrió las puertas del lírico. También actor y profesor, fue nombrado director artístico del Teatro Lírico Nacional de Cuba en 1965. Desde ese entonces, su labor fue reconocida por la crítica y el público. Por su parte, la publicación digital Cubacid da a conocer que el sacerdote jesuita y antropólogo español Bartomeu Meliá tuvo a su cargo la traducción al guaraní del clásico de la literatura universal Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes. El próximo mes de octubre será lanzada en Asunción, Paraguay, esta versión. Meliá, mallorquín de 84 años, que tiene casi 7 décadas viviendo entre Argentina, Brasil y Paraguay, llevó a cabo esta edición en coordinación con 4 traductores locales. El texto ha sido profusamente ilustrado para concitar el interés de niños y jóvenes del área rural. Y por último, el sitio digital del canal Telesur dedica amplio espacio al poeta chileno Pablo Neruda, uno de los escritores más célebres del siglo XX, justo en la fecha en que se cumplen 43 años de su muerte. Nacido en la ciudad de Parral el 12 de julio de 1904, Neruda consiguió el Premio Nobel de Literatura en 1971. Entre sus obras destacan su primer libro, Crepusculario, y 20 poemas de amor y una canción desesperada, su libro más popular. Neruda, militante del Partido Comunista de Chile, senador de la República y diplomático, murió debido a un cáncer de próstata un día como hoy en 1973, unos días después del sangriento golpe militar de Augusto Pinochet. La casa de Neruda en Santiago de Chile fue saqueada y sus libros incendiados. Ella me quiso. Y recordando al gran Pablo Neruda, cerramos nuestra revista de prensa por hoy, Indira. Te propongo entonces, Diuber, a ti y a los televidentes hacer una primera pausa en esta emisión. Al regreso, la periodista Magda Recic conversará en primera persona con un trovador villaclareño, Leonardo García. Esto será en breve, usted no se vaya.
del Río acogió la última presentación de la gira nacional Pasándola Bien, con la que la destacada cantautora hueltabajera Yamira Díaz celebra sus 30 años de carrera artística y los 15 de su agrupación acompañante. Nuestro noticiero ha estado al tanto de sus presentaciones por diversas plazas del país y hoy, desde la más occidental de nuestras provincias, nos llegan los detalles. Más que el eslogan de una gira, Pasándola Bien signó el encuentro de Yamira Díaz y su grupo con el público de 8 provincias cubanas. Tuvimos un público excelente, muy buena cobertura también de los medios, que siempre es importante para este tipo de eventos. Y en realidad el tema de esa canción que abrió cada concierto se ratificó en cada uno de los sitios que visitamos. En su intercambio con amantes de la música y artistas de todo el país, la destacada cantautora pinareña confirmó que la canción de autor continúa en la preferencia de los cubanos. Corren tiempos en los que la gente está un poco desmotivada a ir a los sitios y siempre hay ciudades que siguen apostando porque su gente participe en todo y lo logran. Pero de manera general yo creo que hacer este tipo de música, por lo menos para mí, es un goce. Y creo que para muchísima gente más a lo largo de nuestra isla, y eso me parece muy bueno, muy válido. Te repito, en tiempos en que están confluyendo tantas cosas diferentes. Considerada una de las más destacadas trovadoras cubanas de su generación, Yamira Díaz marca el inicio de su carrera profesional con el surgimiento de la Asociación Hermanos Saiz, de la que es fundadora y miembro de honor. Parece que está muy a tono con los tiempos que corren. Hay muchísimo talento comenzando en esas filas, que también a nosotros como agrupación en nuestra gira nos apoyaron muchísimo. Hoy cuentan con sedes, con lugares, con sitios para trabajar y para hacer mucho más interesante, mucho más moderno, con mucha más tecnología, y yo creo que eso es muy bueno. En el Trovazo, espacio que mantiene desde hace 10 años en el Café Teatro La Piscuala, el próximo 19 de octubre, Yamira Díaz ofrecerá un concierto muy especial por los 30 años de su carrera artística y de la asociación de la que siempre se sentirá parte. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Ya lo anunciaba Indira hace unos minutos. Hoy, en el segmento En Primera Persona, la periodista Magda Resig recibe a uno de los más talentosos exponentes de la trova en Cuba. En primera persona hablamos hoy de la trova, esa que nos representa en nuestra identidad, pero que también tiene una contemporaneidad impresionante. Cuando compartimos con muchos de sus creadores, estamos siempre al tanto de la salud de la trova cubana. Nuestro invitado de hoy es de esos grandes defensores a ultranza de la trova en nuestro país. Se trata de Leonardo García, a quien mucho agradezco que nos acompañe en el Noticiero Cultural. Bienvenido. Muchas gracias. Y hay una buena nueva por la que quiero empezar, que se titula Cara o Cruz, y es el disco que presenta desde el punto de vista, diríamos, casi oficial en las casas discográficas a un trovador que tiene una amplia trayectoria. ¿Por qué lo titulaste Cara o Cruz? Tiene que ver con el tema que hila un poco las distintas canciones de este disco. Bueno, sí, recoge un grupo de canciones que he hecho en los últimos años, que tienen, el disco tiene un peso social importante, y hay una canción que se llama Cara o Cruz que cuestiona un poco los azares a los que estamos dispuestos en estos tiempos actuales, y entonces decidimos llamarlo Cara o Cruz, también con el diseñador que hizo un trabajo excelente, en Gabriel Dávalos, y la verdad que me gustó muchísimo el diseño. Tiene que ver mucho con el disco y con el tema, con el título del disco. Ahora, Leonardo, como siempre, el referente de la cotidianidad cubana es algo importante en tu obra. Si tuvieras que describir los temas que reuniste en el disco, diríamos qué constante o qué los aúna, ¿tiene que ver con eso, con una reflexión sobre la vida nuestra? Yo supongo que es desde mi provincia, cómo me lleva a mí la vida, cómo me lleva nuestro país. Reúne unos temas más o menos de alrededor de 10 años de trabajo, donde la guitarra siempre es protagonista. Generalmente trabajo con la guitarra prácticamente solo, aunque me hago acompañar de músicos
siempre que puedo, pero es un disco bastante guitarrístico, percusiones hechas con sonidos a partir de la guitarra y de la voz. Es un disco bastante humano, con todo el deseo de llevar desde la guitarra todavía canciones a que la gente pueda reflexionar un poco y disfrutar de disfrutarla. ese arte, de esa trova. Y creo que es eso, un regreso a los orígenes, a las esencias de la trova tradicional cubana, que mucho tenía que ver con la guitarra y con esa condición de el intérprete con su guitarra en mano, plantando en cualquier sitio para cantar. Podemos disfrutar de los temas de ese nuevo disco y de su presentación el venidero 1 de octubre en el Centro Hispanoamericano de Cultura. ¿Qué podremos encontrar en ese concierto? Bueno, allí tengo invitado especial que todavía no lo voy a revelar. Un secreto. Pero tengo un invitado muy querido y que me ayudó mucho en la producción del disco, que gracias a él el disco quedó con una gran calidad. Y además lo tengo invitado como músico y vamos a compartir ahí juntos. Eso lo revelaré más adelante. Es una sorpresa que es muy agradable. Y además voy a trabajar con un grupo de músicos porque aunque el disco se hizo a guitarra, porque por problemas también de producción, yo tuve que usar todo lo que sé de la guitarra y otras cosas que aprendí por el camino para sustituir intenciones musicales que se pueden hacer con otros instrumentos por problemas productivos y ejecutivos que tenemos, ¿no? Pero ahora todo eso va a estar en el concierto, claro, del día 1. De una manera sencilla. Me hago acompañar de algunos músicos que son muy queridos, amigos míos, que me han acompañado algunas veces en otras presentaciones aquí en La Habana también. Y que, bueno, vamos a estar ahí llevándoles el grupo de canciones de la manera más deseosa de que lo disfruten y que, bueno, que pueda, se lleve el disco. El que no, que lo copie por ahí en una memoria. Clandestino, pero sí, que siempre será efectivo. Yo te agradezco mucho, le agradezco a Leonardo García, trovador, amante apasionado de su Santa Clara y su Villa Clara, ese territorio donde llegó al mundo para la trova cubana, y estamos invitados a concentrarnos a las 5 de la tarde del día 1 de octubre en la sala de conciertos del Centro Hispanoamericano de Cultura para poder disfrutar de esta entrega. Cara o Cruz, el nuevo disco, la nueva propuesta discográfica de Leonardo García, a quien mucho agradezco su presencia, y a ustedes, como siempre, los invito a que nos acompañen en nuestro noticiero cultural. Y de trova precisamente seguimos hablando. La Casa de la Trova Benito Odio de Guantánamo se ha convertido en uno de los centros culturales más visitados por el público de esa ciudad oriental cubana. Los espacios culturales de la institución, como el nombrado Trova Mía, defienden la promoción de la más auténtica música cubana. En la céntrica Casa de la Trova Benito Odio de Guantánamo, un espacio convida cada semana a disfrutar de la auténtica música cubana. Se trata de Trova Mía, al que se suman trovadores y poetas del territorio, todos bajo la guía de la destacada locutora de la radio guantanamera Marta Rodríguez, quien además es una firme investigadora de las expresiones musicales de la provincia. Trova Mía surge de la inconformidad de ver cómo con una excelente Casa de la Trova, aquí en el centro, en el corazón del parque de esta ciudad, se estaba promocionando todos los ritmos, todos los géneros que nada tienen que ver con ella, con la trova. Gracias a esta señora Marta, nosotros los trovadores estamos alegres, contentos, porque se está haciendo en nuestra casa lo que siempre soñamos. Recordamos a Cindo Garay, a Pepe Sánchez, a Matamoros, María Teresa. Hacemos canciones de Silvio, de Pablo, de los fundadores del movimiento. Y aquí estamos, nos sentimos felices de nuestra casa. El público es otra de las peculiaridades del espacio. Atraídos por los temas que aquí se difunden, llegan los integrantes de diferentes círculos de abuelos de la ciudad. Es bueno para mi salud y es bueno para el pueblo de Cuba. Porque trae a nuestros días ese pasado. Es parte de su rehabilitación y su reincorporación a la sociedad. Tampoco faltan los jóvenes, por lo que Trova Mía se convierte en una opción recreativa indispensable en el panorama cultural
Y como dice el cantautor José Oliva en una de sus canciones, el día se te puede enredar si llegas al espacio Trova Mía. Todo ese swing de géneros cubanos y verdaderamente te enreda, ¿no? O sea que es interminable la trova con esos ritmos fantásticos. Yanela González, Noticiero Cultural. Vamos a hacer otra pausa en esta emisión para compartir mensajes promocionales. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar término al debate que hemos sostenido durante toda la semana, la enseñanza y promoción de la historia de Cuba. Ya regresamos. ...2016... Centenario del natalicio de José Soler Puig. Coloquios, ciclos de conferencias, premios especiales de cuento y novela, cinedebates, presentaciones de libros y revistas. Centenario del natalicio de José Soler Puig, 2016. Sábado del Libro. Este sábado 24 se presenta De América Soy Hijo, de la doctora Leonela Inés Relis, editado por La Guerrilla Comunicacional. Sábado del Libro. Lo decíamos antes de la pausa. Hoy nos acompaña en el estudio el periodista Yuris Nórido para hablar sobre el tema que tratamos durante toda la semana en la sección Contrapunteo, la enseñanza y promoción de la historia cubana. Mucho se ha hablado esta semana de la importancia de la enseñanza y el conocimiento de la historia. Ayer mismo el presidente de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, Roberto Pérez Rivera, dedicaba buena parte de su intervención a ese tema. Hoy no vamos a insistir mucho en eso, porque creemos que hay conciencia, mucha conciencia sobre la necesidad de promover, de estudiar, de analizar y reflexionar sobre la historia, que es, en definitiva, una herramienta esencial para comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Permítame centrarme en algunas de las problemáticas que plantean nuestros televidentes en sus mensajes. Madeline Manzano, de Ciego de Ávila, por ejemplo, reconoce que los programas de todos los niveles de enseñanza incluyen a la asignatura en sus disímiles campos de estudio, historia universal, historia de Cuba, historia de América, pero le preocupa la preparación de algunos profesores. Si un alumno te dice que la historia es aburrida, la responsabilidad la tiene en buena medida su profesor, porque la historia, que es un relato de grandes acontecimientos, puede ser entretenida en dependencia de la manera en que se imparta. Tiene razón Madeline, yo diría más, la historia es apasionante y la labor de tantos buenos profesores demuestra que es posible impartirla amenamente, sin caer en dogmatismos. La preparación de los profesores es primordial, pero también su compromiso con la asignatura. Está claro, la escuela tiene una función fundamental en la promoción de la historia, pero no puede estar sola en ese empeño. Algunos televidentes hablaban de los medios de comunicación, particularmente la televisión. Señalaban que ha habido buenas experiencias en la programación y otras no tanto, por ser propuestas con muy poca factura. Algo tenemos de nuestra parte. La televisión cubana, la radio nacional, nuestra prensa escrita, dedican importantes espacios a la historia. Hay que ganar mucho más en el atractivo de las presentaciones, en la contundencia formal de los programas. A propósito, nuestra colega Paquita Armas Fonseca nos decía que el director Rolly Peña, respaldado por RTV Comercial, quiere crear la productora Patria, uniendo recursos de varias instituciones para realizar series como Duaba. Nos parece una excelente iniciativa, ojalá que pueda concretarse. Un participante habitual en estos debates, Gonzalo Rubio Mejías, nos planteaba, entre otros asuntos, la necesidad de potenciar la historia de las comunidades. Miren, creo que tenemos el potencial para hacer mucho más en ese sentido. En todos los municipios de Cuba hay museos. Pocos países cuentan con una plataforma tan extendida e integral. Algunas de esas instituciones
que están encargadas del estudio y la promoción de la historia local, tienen efectivos planes de extensión cultural. Llegan a las escuelas, a los centros de trabajo, pero otras están como cerradas en sí mismas. Si la gente no va al museo, el museo tiene que ir a la gente, tiene que insertarse mucho más en las dinámicas de la localidad. Dejo para el final una reflexión que me parece vital. La enseñanza de la historia no puede comenzar en la escuela, tiene que comenzar en la familia, desde que el niño es pequeño. Los padres, los abuelos, pueden y deben inculcarles nociones básicas de nuestro devenir. Pueden acercarlos a nuestros héroes y hechos históricos. Esa preocupación no puede ser solo de las instituciones, porque la historia la hacemos todos. Por esta semana cerramos nuestro contrapunteo. Gracias a todos los que nos escribieron y comparto con el resto del colectivo en Vira la satisfacción porque estés de vuelta aquí, a tu casa. Muchísimas gracias, Yuri. Te espero con próximos comentarios, como no. Y casi al cierre, o bien al cierre de esta emisión, nos vamos hasta la ciudad de Los Parques, pues mañana comienza en Holguín la tercera edición del concurso internacional de danza que auspicia la prestigiosa compañía Codanza. A propósito de la presencia en ese territorio del virtuoso bailarín ucraniano Vladimir Malakov, el periodista Juan Gabriel Gordín nos propone la siguiente entrevista con el actual director artístico del Tokyo Ballet de Japón y una de las estrellas del circuito del ballet mundial de todos los tiempos. Vladimir Malakov está como siempre ocupado. Acabamos de terminar, como les mencioné, el Malakov and Friends en Berlín. Ahora tenemos el Grand Prix Vladimir Malakov en Holguín. Y él tiene una cantidad de proyectos y obligaciones con diversas compañías en San Petersburgo, en Zagreb, en Helsinki, por todos lados del planeta. Vamos a estar bailando también ahora en Santo Domingo, en República Dominicana, esta otras 2 semanas más, enseñando, dirigiendo en Japón. Concurso de danza del Atlántico Norte, Codanza y Grand Prix Vladimir Malakov. Él se siente en casa cuando viene a Holguín, siente que nunca se ha ido y viene siempre con las expectativas muy altas de ver qué le van a presentar este año, qué coreógrafos van a ver, qué propuestas coreográficas, qué bailarines van a ver. Siempre viene con esas ganas de volver a reconocer a Holguín y a la danza cubana. Desde Holguín, Pablo Méndez y Juan Gabriel Gordín, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos sobre la próxima edición del Festival Nacional de Teatro que tendrá lugar en Camagüey. Recordamos al gran poeta chileno Pablo Neruda en el aniversario 43 de su muerte. Y conoció los detalles de la más reciente producción musical del trovador villaclareño Leonardo García. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros volveremos a encontrarnos el próximo lunes para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Nosotros le deseamos que tenga un buen fin de semana. Hasta entonces, como siempre, un saludo desde La Habana.